en secreto, por lo cual no se podía hablar mucho del submarino, porque aparentemente en esa... ¿Ya lo Bueno, tenemos? sí, vos sabés que te vamos a interrumpir un segundo, Tano, y No hay después lo ningún vamos a hacer problema. al informe, porque Seguimos después. para hablar de los 29 institutos cerrados o que quieren cerrar el macrismo, para hablar de la deuda y para hablar de todo lo que está, de todas estas bestialidades que está llevando adelante Cambiemos, lo tenemos a Leandro Santoro ya ahí en vivo, al aire. ¿Qué tal, Leandro? Ezequiel Guasora, Tano Dinucci y Nina Ibarra, te saludamos, gracias. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Leandro? Bueno, Leandro, quórum propio, a partir del jueves ya quórum propio en la legislatura porteña y van a intentar cerrar los 29 institutos para darle forma a la UNICABA. Leandro, ¿cómo lo están viviendo ustedes desde el bloque? Sí, 34 diputados acaba de sumar hoy el bloque del PRO porque hubo una diputada de Lustó que se pasó oficialmente al bloque de Larreta, con lo cual está claro que estamos en franca minoría. En relación a lo que decís vos del cierre de los institutos, sí, lo vemos con mucha preocupación porque la idea es construir una única universidad y unificar la línea, ¿no? Una línea que va a tener que ver seguro con la visión ideológica que tiene el PRO acerca de cómo formar a los docentes y trabajar un perfil educativo en la ciudad. Así que obviamente estamos siguiendo ese tema de cerca, aunque sabemos todo perfectamente que el PRO se caracteriza por esconder las cartas y tratar de generar primero el impacto mediático y después el debate parlamentario con la comunidad educativa, tal cual hicieron con la secundaria del futuro, donde directamente avanzaron en borradores para trabajarlo a los medios de comunicación sin haberle consultado ni a los legisladores, ni a la comunidad educativa, ni a las cooperadoras, bueno, ni a ninguno. ¿Qué tal, Leandro? Ernesto Dinucci te saluda. ¿Qué tal, Ernesto? Bien, quería hacerte una consulta. ¿Cómo se hace ahora en la legislatura, ya que ellos tienen quórum propio y no necesitan de negociar con nadie de la oposición para sacar las leyes? ¿Cómo lo están tomando ustedes y cómo se van a armar para tratar de impedir o de combatir estas medidas antipopulares del macrismo? Mirá, es la primera vez que el PRO va a tener esta mayoría, porque es una mayoría que además yo creo que va a terminar siendo calificada, porque yo sospecho que la gente de Lustó va a terminar sumándose y van a conseguir los 40, que son los que se necesitan incluso para las modificaciones más estructurales. Así que no hay antecedente de esto, y yo particularmente la primera vez que soy legislador, sí hablé con mis compañeros que integraron anteriormente el bloque y todos me manifiestan su preocupación y entendemos que la única forma de evitar que el PRO haga lo que se le cante el culo en la ciudad claro, es generando una masiva participación ciudadana en el marco de los instrumentos de participación directa que tiene previsto la Constitución de la ciudad, ¿no? Las audiencias públicas, la participación de la gente en las comisiones de trabajo, etcétera. Así es, Leandro. Vos sabés que nos debería de ocupar y preocupar a todos, pero sabemos que Lilita Carrió sacó más del 50% de los votos en las últimas elecciones de medio término. Ya sabemos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es bastante gorila y no nos sorprende. Yo te quería preguntar por la deuda que sigue tomando, la deuda bestial que sigue tomando Cambiemos. ¿Cómo puede llegar a repercutir esto en la economía nuestra? Mira, la deuda es grande, pero es insignificante en relación a la deuda que está tomando el Tesoro y el Banco Central. O sea, en términos de impacto en la economía doméstica de los porteños, yo no creo que eso tenga mucha incidencia. Sí va a tener en términos del compromiso presupuestario para los próximos años, ¿no? O sea, cuando vos tomás deuda y en general lo haces, digamos, para darle otra utilidad, como históricamente hizo el PRO, que tomaba deuda para ampliar las líneas de subtes y la terminaba utilizando para prestarla a la nación, a través de algún mecanismo indirecto, un instrumento financiero indirecto, bueno, no solamente generás una pérdida para el erario público de la ciudad, sino que además desvirtuás el sentido de esa deuda, cosa que estamos acostumbrados los porteños a que eso ocurra. Te pongo un caso concreto, la deuda que se tomó en el año, creo que 2011 y 2013 para ampliar las líneas de subte, se terminaron usando para cualquier otra cosa menos para eso. Y nos preocupa obviamente porque creo que el proyecto de ciudad de esta gente es un proyecto que está pensado en función de garantizarle a los grandes conglomerados inmobiliarios oportunidades de negocio. Qué sé yo, digo, el Paseo del Bajo, cuando vos ves quiénes son los concesionarios que ganaron la licitación, ahí te das cuenta que está la constructora de Nicola Caputo, te das cuenta que está la constructora también del señor Millin, o sea, son negocios suntuosos, digamos, que ayudan a enriquecer el patrimonio de los actores que históricamente estuvieron vinculados a la obra pública en la ciudad, mientras en el mismo tiempo, digamos, se desatiende absolutamente el tema de los servicios públicos esenciales. El más claro es el tema de la salud y, por supuesto, la falta de vacantes en la instrucción media y primaria, ¿no? O sea, está claro que ellos ponen el dinero donde les sirve hacer negocios y no donde las prioridades sociales indican que deberían ponerse. Así es, Leandro. Vos sabés que
nos estábamos enterando hace 2 días que le ofrecieron el 12%, por eso decíamos nosotros que Larreta y Acuña son peor que Vidal. El 12% sin cláusula gatillo a los docentes aquí en la capital federal, increíble. Sí. Sí, bueno, pero a ver, lo que es verdaderamente increíble es que ellos se comprometieron a hacer jardín de infantes, salitas maternales, o sea, garantizar la cobertura en el sistema primario, y tenemos prácticamente un faltante de 12.000 vacantes, con lo cual no solamente están en deuda con los docentes, sino además están en deuda con el conjunto de la sociedad, porque no le han brindado la infraestructura necesaria para garantizar el cumplimiento de la Constitución de la ciudad. Tal cual. Bueno, encima, además de eso, de la falta de vacantes, te habla Nina Ibarra, los tarifazos, los cortes de luz, el bajo presupuesto de educación. Sin embargo, Carrió en las últimas elecciones arrasó en Capital Federal. ¿Por qué crees que sigue ganando el PRO en esta localidad? Bueno, son varios factores. En primer lugar, yo creo que ellos tienen un proyecto de ciudad y le responden a un electorado que les demanda lo que ellos le brindan. Hay un sector de la sociedad que no utiliza los servicios públicos, que tiene que manda a sus hijos a la educación privada, que tiene prepaga, y que sin embargo disfruta del embellecimiento de algunas áreas de la ciudad. En el sector norte de la ciudad se nota mucho, y además le han pegado con algunas políticas como la verdad, el Metrobús o la bicicenda. No solamente han sido aceptadas, sino que en algunos casos, fundamentalmente en el tema del Metrobús, me parece que resultó como una solución, un problema importante, parcial, pero un problema importante que veníamos sufriendo los porteños, que es el tema del transporte público. Ahora, no está planteado, me parece, una responsabilidad y una dimensión social, una responsabilidad social del Estado local frente a los problemas de los porteños. Yo creo que muchas veces los porteños pensamos que el Estado está para brindarnos solamente lo que vemos, y no nos damos cuenta que tenemos el respaldo financiero como para hacernos cargo de una cobertura social mucho mayor, para proteger mucho más a nuestros jubilados, para proteger mucho más a nuestros discapacitados, para proteger mucho más a nuestros niños. Y sin embargo, pareciera que esa es una demanda que está más orientada hacia el gobierno nacional que hacia el gobierno de la ciudad. Lo mismo pasa con el Banco de la Ciudad, o sea, es un banco comercial más, y cuando uno piensa en la crisis de las pymes y de los comercios, muy pocas veces pensamos en el rol que debería cumplir el Banco Ciudad para tratar de asistirlo. Siempre pensamos en políticas nacionales. Entonces, creo que en este contexto se explica por qué, por ejemplo, Larreta tiene más imagen positiva que el gobierno nacional, o sea, porque en definitiva, digamos, capitaliza las cosas que se hacen bien y no tiene pérdida de capital político como consecuencia de las ausencias del Estado local a la hora de prevenir y abrazar a los porteños, ¿no es cierto? Prevenir cualquier tipo de defectos y abrazar a los porteños y de cuidarlos como podríamos cuidarlos si utilizáramos los recursos cuantiosos que tiene la ciudad, pensado en un modelo de sociedad integrada. Y eso por un lado, y por el otro lado creo que Carrió también expresó en su momento una demanda política que interpeló a buena parte de los porteños, que no tiene que ver por ahí con la estructura de valores que nosotros nos manejamos, pero que no podemos dejar de reconocer que fue eficiente en términos de lograr plantear un eje donde ella se planteaba como la defensora de lo bueno frente a los corruptos, ¿no es cierto? Y esa cosa maniquea de trazar una línea dividiendo el bien y el mal. Bueno, obviamente, facilitada la cosa con la protección mediática que tiene, más todo el apoyo de los grandes grupos económicos, logró construir esa sensación de persona que protege a los porteños frente a las mafias, incluso frente a las mafias del presidente de la Nación. Mucha gente la ha votado diciendo: yo la voto a Carrió porque sé que con Carrió en el Parlamento voy a tener por lo menos cierta tranquilidad de que si Macri quiere hacer algún negocio como el del Correo, o si quiere perpetuar algún funcionario como Díaz Gilligan, con Carrió adentro se le va a complicar más. Y creo que esa situación de ambigüedad explica bastante por qué Carrió obtuvo el resultado electoral que obtuvo. El imputado Díaz Gilligan, hace instantes lo imputaron a Gilligan, Leandro. Sí, bueno, pero yo escuchaba ayer, no sé si vos pudiste ver, Leandro. Lo pongo como ejemplo a lo de Gilligan, ¿no? Porque viste que salía a decir que el gobierno se retrasó en echarlo. Sí, bueno, sí. Hoy la justicia lo imputó. En varias oportunidades utiliza discusiones menores, digamos, para marcar su diferencia con Macri, para contener un sector del electorado que por ahí es liberal o que tiene una mirada más conservadora en lo económico, pero que se da cuenta que este gobierno es un gobierno corrupto, y entonces Carrió contiene un sector de esa ala conservadora moderada que no le gusta a Macri, pero que lo termina votando. A ver, hay un sector radical típico, digamos, ¿no? Que vota a Macri sin que le guste del todo, que lo vota a Macri sabiendo que expresa lo peor de la patria contratista de la Argentina, o sea, que no lo vota ingenuamente sin saber que está votando, que lo vota igual y que lo hace tal vez facilitado
a través de la alternativa del ARI y de Carrió, porque le permite hacerlo con menos culpa. O sea, te vota un corrupto, pero lo vota a través de una persona que está insospechada de corrupción. Ahora, Díaz Gilligan ha sido un chivo expiatorio, como vos decías, Total. de eso no hay duda, porque tenemos a Caputo con los Paradas Paper y bueno, y unos cuantos funcionarios con offshore, Sí, o sea, Quintana, con mucho más plata de la todo que el tenía gabinete Díaz macrista, Gilligan. todo el gabinete. Ahora, yo me pregunto, vos recién decías, de la gente que vota, en este caso, al PRO en Capital, ¿en algún momento ha gobernado el radicalismo, o en realidad mucho tiempo ha gobernado el radicalismo en la capital? ¿Vos creés que, porque obviamente yo soy de los que creen que el peronismo va a ser muy difícil que alguna vez gane en capital, eso ya es algo que inclusive los que no nacieron en capital, yo que sí nací, pero vengo de la izquierda, pero los que no nacieron en capital y vienen a vivir a la capital se vuelven porteños y no votarían al peronismo por el solo hecho de que algún porteño le dice que el peronismo no gana en capital. ¿Vos creés que el radicalismo puede de alguna forma recuperar esos votos y tal vez desbancar al PRO sin necesidad de utilizar al peronismo como bandera? Porque obviamente creo que mientras que tengas al peronismo como bandera no vas a ganar en capital. No, yo tengo otra lectura. Yo creo que el radicalismo y el peronismo son significantes vacíos, que representan cada vez menos, por ahí es más una cultura, una tradición política que una ideología o que una identidad. Creo que hay candidaturas que sintetizan distintos valores, o sea, a ver, creo que Lustó saca más votos de los que podría garantizar el sello del UCR porque es Martín Lustó. Claro. No creo que el radicalismo tenga los votos de Lustó. Creo que en todo caso algunas personas que se sentían culturalmente cercanas al radicalismo se sienten contentas de votarle a Lustó. De la misma manera que creo que esta ciudad tiene condiciones de armar un espacio de centroizquierda, progresista, llamarlo como quiera, y donde seguramente sectores que no se consideran peronistas no tendrían problema de acompañar un espacio o un colectivo que lo integre el peronismo con tal de desalojar a la derecha. Entonces acá lo importante lamentablemente son, en primer lugar, las candidaturas, porque es una democracia que está cada vez más personalizada. En segundo lugar, las construcciones políticas, ¿no? O sea, los sectores, los matices, la pluralidad con la cual se arme, el frente con el cual se arme. Y en tercer lugar, un programa alternativo de ciudad que plantee correctamente cuáles son los ejes que nos diferencian a nosotros de la derecha. O sea, no solamente estamos en contra por las cosas malas, sino fundamentalmente por todas las cosas que ni siquiera están planteadas hoy en la agenda pública. Yo te decía recién, Buenos Aires tiene recursos suficientes como para ser Dinamarca, o sea, para tener la protección social que tienen los principales países nórdicos, ¿viste? ¿Por qué? Porque tiene casi 11.000 millones de dólares de presupuesto, porque es la ciudad más rica de la Argentina, porque tiene además la suerte de ser digamos, de alguna manera el lugar donde residen casi todas las empresas nacionales y tributan acá. O sea, tiene además una población que comparada con el resto del país tiene un ingreso per cápita muy por encima de la media. O sea, la verdad que podríamos estar pensando en un Estado mucho más social, mucho más comprometido con la protección de la gente, y sin embargo eso no ocurre esencialmente porque ni siquiera es parte de la demanda social, lo que te decía recién. O sea, yo creo que una de las cosas que nosotros deberíamos lograr construir los que vivimos en esta ciudad es una identificación más clara de la responsabilidad del Estado local y de las ausencias que se plantean como consecuencia que la sociedad invisibiliza, digamos, al Estado local o desliga al Estado local de temas que en cualquier otra sociedad es más chica o cualquier otra sociedad donde hay más relación directa entre el Estado y la gente, digamos, sí se plantean como primer espacio de reflexión, digamos, ¿no? O sea, qué sé yo, digo, vos, por ejemplo, cuando caminás por Rosario te das cuenta que está mucho más presente la Municipalidad de Rosario que la gobernación de la provincia de Santa Fe, y el rosarino sabe que hay un gobierno local, digamos, que tiene distintas herramientas, que tiene distintas competencias, distintos roles, y los diferencia claramente del Estado provincial y del Estado nacional. Acá en la ciudad de Buenos Aires como que se mezcla todo, y yo creo que buena parte de nuestro desafío consiste en poder seguir profundizando la autonomía de la ciudad y en seguir profundizando una ciudadanía que vincula a partir de mecanismos participativos y de descentralización el empoderamiento de algunas herramientas como las comunas, para ponerte un caso, que servirían mucho para hacer que Buenos Aires sea una ciudad mucho más amigable. Así es, Leandro, vos sabés que me voy a meter de lleno en lo que va a pasar, lo que va a suceder dentro de un año aproximadamente, que son las elecciones presidenciales. Yo creo que en lo personal y como militante peronista, creo que a Unidad Ciudadana con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza y como referente, no como candidata, como referente, no le alcanza sin el peronismo.
hay indicios de que el peronismo se convocó a la unidad, lo celebramos todos, pero es una unidad que creo yo en lo personal que no tiene un contenido, que no hay un proyecto. Creo que ese peronismo se tendría que encuadrar en lo que está planteando Unidad Ciudadana, te vuelvo a repetir con Cristina. Ustedes desde Los Irrompibles y este sector del radicalismo, ¿cómo lo están viviendo? Sí, nosotros también saludamos la unificación del peronismo y creemos que eso se tiene que dar en el marco de un programa ideológico bien concreto, ¿no? Porque hay que sumar todo lo posible sin perder la identidad, ¿no? Porque si vas a sumar sectores que cuando las papas queman le va a sacar el quilombo al gobierno, botándole las cosas que el gobierno necesita para seguir empobreciendo a la gente, bueno, eso desvirtúa todo y me parece que ya hubo otras experiencias en la historia argentina, digamos, que se excluyeron con esa fragilidad y que después cuando se termina discutiendo lo importante saltan por el aire. Ahora, saludando esa unificación, saludando la necesidad de encontrar comunes denominadores y buscando fundamentalmente la construcción de una identidad alternativa al neoliberalismo, creo que Unidad Ciudadana es clave porque acá de lo que se trata no solamente de unificar el peronismo, sino de unificar al conjunto de la oposición, que incluye al peronismo, sectores que provienen de la izquierda, sectores que no son peronistas pero que tienen una sensibilidad parecida a la nuestra, y ojalá también al trotskismo. O sea, yo soy de los que creen que tanto los movimientos sociales como los partidos políticos de la izquierda trotskista deberían tener que pensar alguna vez la oportunidad de formar parte de una coalición de poder que nos permita pensar de verdad la construcción de una patria libre y justa soberana. Totalmente. O sea, sacar a ver, voy a decirlo de esta manera, invitar a algunos compañeros a abandonar la posición testimonial para asumir el compromiso de construir poder popular y una herramienta poderosa para poder revertir el daño que está haciendo el neoliberalismo, tiene que ser parte de los objetivos y de las tareas que nos propongamos quienes nos sentimos conducidos por Cristina y nos sentimos parte del campo nacional y popular. Después si se da o no se da es otra historia, digamos, pero el esfuerzo y el intento hay que hacerlo, creo. Totalmente, Leandro, la última. Está el emperador Gerardo Morales en representación de los radicales gobernando Jujuy. Sanz, que fue parte del armado de Cambiemos para que Mauricio Macri, Blanco Villegas llegue al sillón de Rivadavia. ¿Cómo lo están viviendo junto a Leopoldo Moró, ustedes dos, que nosotros rescatamos del radicalismo? ¿Cómo están viviendo esto cómo se está manejando tanto Gerardo Morales como se ha manejado Sanz? Mira, la verdad, a mí mucha gente me lo preguntaba más que nada el año pasado, que qué sentíamos. Y nosotros sentimos cierta liberación, porque estos tipos hace muchos años que piensan de esta manera. Lo que pasa que años atrás se veían obligados a disimular esta cosa gorila y conservadora con un discurso más bien socialdemócrata. Ahora, en definitiva, el discurso y la práctica ya más o menos guardan similitud, ¿no? Totalmente. O sea, esto clarifica mucho más las cosas. A mí no me da ninguna pena que estos dirigentes se sientan parte del proyecto oligárquico de la Argentina. Yo ya sabía que eran parte del proyecto oligárquico. A mí me tranquiliza que ahora no se preocupan en disimularlo, entonces han clarificado mucho más las cosas. Por eso yo te decía que la categoría peronismo y radicalismo son significantes vacíos, porque en nombre del radicalismo llevan adelante un proyecto conservador, como hay algunos senadores peronistas que en nombre del peronismo y de la gobernabilidad son funcionales a la estrategia conservadora. Entonces, claro. Te das cuenta que estas definiciones son muy abstractas, muy livianas, lamentablemente, ¿no? Porque tienen un arraigo histórico muy fuerte, un arraigo cultural muy fuerte en nuestra tradición política, pero a la hora de construir desde la agenda cotidiana y concreta y práctica del día a día, en nombre del peronismo y del radicalismo, la verdad que se dedican a fusilar esta identidad, ambas identidades. Entonces yo soy de los que creen que se necesita construir un bifrentismo que integre lo mejor del radicalismo, lo mejor del peronismo, y que obviamente invita a la participación a un montón de sectores sociales que no son ni radicales ni peronistas, pero que tienen una sensibilidad parecida. Por eso creo en el proyecto de Unidad Ciudadana. Estás en las antípodas de lo que está planteando Guillermo Moreno, por ejemplo. No sé lo que está planteando Guillermo Moreno. A mí con Moreno me pasa muchas veces que lo escucho y lo aplaudo de pie frente al televisor y a veces no coincido nada. O sea, cuando discute de economía con los conservadores me siento absolutamente identificado. Cuando dice, no sé, que él quiere cerrar con Menem para unificar el peronismo y qué sé yo, me parece que ese no es el camino. Digamos, pero bueno, eso es una opinión personal. O sea, yo lo respeto porque creo que es uno de los tipos que ha dado las batallas más duras en este país cuando pocos se animaban a poner el cuerpo. Así que desde ese lugar lo respeto. Ahora, en términos de la construcción, yo creo que hace falta un modelo
más plural, más abierto, más flexible, más tolerante, pero en términos de poder invitar a otras tradiciones políticas a construir una herramienta común, ¿no? En términos del programa. El programa de gobierno tiene que ser un programa claro, concreto, que defina objetivos políticos en el corto y en el mediano plazo. Pero en términos de la construcción, creo que hay que ser lo suficientemente flexibles y tolerantes como para que otras personas que no tienen por ahí la tradición de haber militado en el peronismo toda su vida, encuentren en este espacio un lugar del cual sentirse cómodos y poder desarrollar su militancia. Así es. Leandro Santoro, compañero Leandro Santoro, muchísimas gracias por tu tiempo, excelente. Leandro. Abrazo Gracias. grande. Chao, Leandro. Saludos. Chao, muchas gracias. Muy bien, Más clarito. Sí, la última Échale intervención me pareció fantástica. muy bien, Me maravilloso pareció la palabra de fácil. Leandro A Santoro. mí te digo, me representa totalmente cuando va a la televisión No, a no, es un Es un desbaratar capo, es el un armado de los medios, lo destroza. Y acá fue muy claro, Fue muy claro. Sí, la sí. verdad no hay mucho más que agregar. Muy bien, bueno, ahí pasaba el legislador porteño por Unidad Porteña, Leandro Santoro, referente de los irrompibles, radical él, pasó por quien quiera oír que oiga la voz de la gente, la voz tuya, la voz de ustedes. Y ahora le vamos a dar lugar y que entre aquí a la pecera al ganador de los lentes 3D, de las gafas 3D, Julio Noguera, que se vino con su hija y con sus hijos. Se vino con todo. Julito, pasá, Julio, adelante. Julio, que vino a retirar el premio del lunes pasado. Compañero, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hermosa.